Y hoy se celebra el Día Internacional del Migrante. Esto es a nivel mundial y se estima que 200 millones de personas dejan su país cada año. Chile tampoco es la excepción. Una de las tensiones de la migración es la salud. Es justamente el tema que queremos abordar con nuestra invitada acá en el estudio. Báltica Cabieces, docente, investigadora de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Báltica? Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes se propusieron hacer un trabajo donde abordaran la situación migrante, que es compleja en el mundo y también en Chile. ¿Por qué decidieron enfocarse en salud y qué fue lo que descubrieron cuando hicieron este diagnóstico previo? La naturaleza del estudio emerge de la experiencia trabajando con comunidades en Santiago, de comunas vulnerables de la región, donde vimos que había un aumento creciente en el paso de los años de la población inmigrante y que además tendía a concentrarse en estas comunas de vulnerabilidad social, vale decir, con discapacidad, con desempleo, con baja escolaridad. Por mi naturaleza de enfermera de profesión siempre me interesó la salud y fuimos conformando un equipo interdisciplinario que fue atendiendo las necesidades del migrante desde la perspectiva de salud. Ahora, ¿cuál es la relación de un migrante cuando llega a un país, cuando llega en puntual a Chile, respecto a los beneficios de salud que puede adquirir o los que puede acceder? Hay varios beneficios. Si el migrante tiene sus papeles al día, tiene un número RUT y tiene su carnet de identidad, puede acceder sin ningún problema a inscribirse a FONASA o a ISAPRE. Y lo mismo puede hacer una mujer embarazada, independiente de su estatus migratorio, de si tiene o no tiene sus papeles al día, y también un niño menor de 18 años. Aun cuando esto existe, no todos los inmigrantes están en conocimiento de estos beneficios y por lo tanto no siempre hacen uso de ellos. Hay personas que no hacen uso del beneficio porque en algunos países hay condiciones mucho más estrechas para poder tener seguro de salud, por ejemplo, y que por lo tanto no hacen uso de ellos y se quedan sin previsión sencillamente. Hay un porcentaje, de acuerdo a la encuesta CACEN 2006-2009, se ve que alrededor de un 8 o un 10% de la población que reporta ser inmigrante no tiene ningún tipo de previsión. Las razones para eso no han sido investigadas todavía y es algo que vale la pena revisar. No obstante, esa población que no tiene o no está inscrito ni en FONASA ni en ISAPRE, sí puede hacer uso del servicio de salud privado por medio de pago de bolsillo. ¿Qué pasa con la salud que reciben los inmigrantes? ¿Influye su calidad de inmigrantes? ¿Cómo son tratados? ¿Los hacen esperar más tiempo? ¿Les cobran lo que corresponde? ¿Cómo es el feedback que ellos reciben? Esa es una muy buena pregunta. Estamos realizando un estudio Fondesit con la población chilena inmigrante en todo el país a través de análisis de encuestas repetidas de la encuesta CACEN, y al mismo tiempo estamos revisando estudios de caso en 8 comunas de todo el país para ver cuál es la situación de acceso y uso del sistema de salud primario por parte de inmigrantes. Estamos trabajando con 4 comunas en el norte y 4 comunas en la región metropolitana. Lo que hemos observado hasta el momento es un poco de disonancia o tensión entre la aproximación que tienen los trabajadores de salud primaria y los mismos inmigrantes. Los trabajadores de salud primaria, por una parte, se sienten desafiados con el aumento de la población que tienen que atender, algunas de ellas inmigrantes y en algunos casos ellos también indocumentados. Y por parte de los inmigrantes existe, independiente de la situación de vida y de las condiciones de habitabilidad en las que están en algunos casos muy precarias, de hecho lo que más les preocupa es el tema del trato a nivel de atención de salud. ¿El norte del país es un caso puntual o ocupa un lugar específico en el estudio que ustedes realizan? Lo pregunto porque nosotros en el norte hemos conocido, primero, la población inmigrante es amplia en regiones, por ejemplo, como Antofagasta. Segundo, han surgido de ahí mismo muchas denuncias de personas en las zonas más fronterizas que cruzan la frontera y que han tenido malos tratos, malas experiencias o incluso no atenciones. Y también hay otro antecedente que en los lugares donde falta especialista ha habido un problema con los médicos que son extranjeros, lo que ya da cuenta de un elemento frente a la población que es migrante, no solo la que recibe, sino la que entrega elementos de salud. ¿Ustedes han analizado ese elemento? Sí, hay varias cosas que comentar sobre ese punto. En primer lugar, revisar que hay inmigrantes internacionales que vienen de paso y que luego retornan a sus países de origen, y eso ocurre con frecuencia con países fronterizos. Luego, el inmigrante que decide quedarse viene de distintos países y tiene distintas formas de vida. La población inmigrante no es homogénea en nuestro país y por lo tanto es importante revisar quiénes son los inmigrantes de cada una de las comunas del país para poder perfilar cómo enfrentar sus necesidades de salud y de condiciones de vida en general. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hicimos para elegir a estas 8 comunas de todo el país, hicimos un análisis espacial donde cruzamos densidad de inmigrantes en la comuna con situación de vulnerabilidad social, como te comentaba recién. Y de ahí entonces hicimos un ranking y las 8 principales fueron 4 en el norte y 4 en Santiago. Pero es muy distinto hablar de la condición de inmigrante en Calama, por ejemplo, donde es altamente boliviana, ecuatoriana y más reciente
colombiana, y la situación de inmigrantes en Antofagasta, que desde hace unos 5 años ha tenido un influjo de inmigrantes colombianos que ha crecido enormemente y que ha generado tensión. Por lo tanto, el primer elemento a distinguir en este sentido es la gran heterogeneidad de la población inmigrante y que no podemos sacar conclusiones que puedan ser necesariamente aplicables a todo el territorio. ¿Qué pasa con la traba que podrían tener inmigrantes que, por ejemplo, tengan el obstáculo del lenguaje? Estoy pensando en personas haitianas, por ejemplo, o de otra nacionalidad. Ese es un tema que ha llamado la atención en algunas comunas donde los haitianos se están concentrando, por ejemplo, en Quilicura, pero que aún creo que faltan estrategias, en mi caso en particular, a partir de este proyecto Fondesit, no hemos podido encontrar estrategias más concretas que en algunos casos encontrar a trabajadores de la salud que tengan capacidad de hablar o entender francés para poder aproximarse a esas personas, pero no hay una política o una estrategia más amplia que permita entender este elemento de interculturalidad, no solamente desde el punto de vista étnico, sino también del migrante. ¿Eso le entrega una dificultad extra a una persona que quiere concurrir, por ejemplo, a recibir ese servicio si no tiene nadie que se entienda con él en un mismo lenguaje? Sin duda que sí. Sin duda que sí, pero incluso cuando tienen nuestro lenguaje, ellos experimentan, y es lo que nos han reportado en las 8 comunas que hemos entrevistado, dificultades en cuanto a entender los códigos de lenguaje del sistema de salud chileno, navegar el sistema, saber cómo acceder, cómo hacer uso, entender las listas de espera, etcétera, y también en el término del trato, porque el lenguaje, si bien es el mismo idioma, tenemos estrategias comunicacionales distintas. Yo no sé si lo han investigado o es materia a investigar, pero los inmigrantes desde el otro lado, ¿qué es lo que ellos piensan en condición a su país de origen? ¿Que reciben una buena salud, que están al debe, se sienten protegidos, desprotegidos? Eso también es diverso y depende del país de origen. Por ejemplo, los colombianos vienen de un sistema de salud que en general, de lo que nos han reportado en el estudio, es bastante bueno en su país de origen, y vienen con una mayor necesidad de imponer y solicitar sus derechos de atención. En comparación con, por ejemplo, población inmigrante boliviana de origen quechua, que en algunos casos en su país no tiene tanta cobertura, y aquí entonces asume un rol más sumiso o más pasivo y no hace uso de ese cumplimiento de derecho de atención. En el caso de poblaciones como por ejemplo la quechua o de otros lugares que provienen de países con una cultura más andina, en general ellos entremezclan en sus países distintos tipos de salud, lo más tradicional con otros aspectos. Eso acá no lo encuentran. Eso lo hemos indagado específicamente tanto a nivel de trabajadores de salud como autoridades locales en estas comunas e inmigrantes. En general, el inmigrante, independiente de su país de origen, incluyendo al quechua o al aymara, tiende a consultar cuando el problema ya es muy agudo y muy severo, y elige partir tratándose con hierbas medicinales que pueden ser las mismas que ocupamos en el sur de Chile. Cuando no se resuelve con esas situaciones, entonces ahí deciden consultar. Ahora, considerando que también el análisis está hecho en regiones, ¿hay cobertura suficiente? Porque mucho se critica sobre la cobertura interna, digamos, para personas que no son migrantes, para los propios chilenos. También, en el fondo, resulta perjudicado este porcentaje de la población en lugares donde, por ejemplo, no hay los suficientes espacios para atender en términos de salud a la población. Sin duda que sí, y es un problema que se reporta en nuestro estudio en todas las comunas de manera homogénea. Y yo creo que es un problema país en general, la necesidad de ampliar la cobertura y de poder lograr acceder y llegar a esa población que hoy no está consultando en el centro de salud. Es una necesidad tanto para la población chilena como la inmigrante. Ahora, el inmigrante tiene además en contra que puede no tener sus papeles al día y puede estar atrapado en esa situación. Por esa razón puede estar teniendo que pagar de bolsillo aun cuando vive en situación precaria, y además puede tener dificultades de lenguaje y de entendimiento de comunicación con el trabajador de salud, o sentirse con un trato diferencial también respecto de él. Ahora, si paga de bolsillo, ¿le cuesta un porcentaje alto dentro del ingreso promedio que tiene un inmigrante? Depende del inmigrante. La heterogeneidad de la población inmigrante en Chile es enorme. Hay inmigrantes que vienen de grandes empresas internacionales y que están en el país en muy buena situación, y hay otros que entraron de manera irregular por los huecos territoriales, la playa, la cordillera, y por lo tanto están viviendo en situación de precariedad, en situación de calle. En Antofagasta 25 campamentos, de los cuales la mayoría está habitado por inmigrantes. Por lo tanto, es difícil responderlo de manera general porque depende de qué tipo de inmigrante y de qué condiciones de vida tiene, cómo esto va a impactar en su bolsillo. Ahora, el estudio entiendo que continúa. Ya para finalizar, ¿hay aspectos que aún no han estudiado y que tienen dentro del cronograma para desarrollar? Sin duda que sí. Lo que más nos interesa es poder hacer abogacía a partir de este estudio, de ir desarrollando estrategias que sean más transversales, que independiente de que el inmigrante sea de un país o de otro, o venga de un nivel socioeconómico más alto o más bajo, experimente
presenta procesos de discriminación o de trato diferenciado que son importantes de revisar. Y más allá de salud, también atender al tema de que cuando nos enfrentamos a una persona inmigrante, nos hace cuestionarnos nuestra propia identidad, nuestra propia pertenencia territorial y quiénes somos como seres humanos. Y ese es un desafío maravilloso que el flujo migratorio en la actualidad nos está proponiendo. Vamos a ver cómo termina entonces esto. Báltica Cabieso, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN. Un gusto de estar aquí, gracias.